otro que vamos a ver nosotros es que los cristianos somos las voces de aquellos que no pueden hablar por sí mismos. ¿Qué le parece esa declaración? Los cristianos somos las voces o la voz de aquellos que no pueden hablar por sí mismos o aquellos que nadie les escucha. Los desposeídos. Somos la... Mire, hermano, los cristianos, hoy estamos hablando acerca del cristianismo y el orden social. Somos la conciencia de la humanidad. Te pones a pensar. Cuando hay un abuso, un ultrajo, y si hay un cristiano ahí, no debe de estar ok con eso. Le caiga a la persona bien o le caiga a la persona mal. La injusticia siempre va a ser injusticia. Cuando algo es injusto, el cristiano está ahí, aunque a la persona le caiga mal, no debe ni de alegrarse, ni debe de por lo menos denunciar eso. Porque ese es el espíritu de Cristo. Yo me acuerdo que allá en Cuba teníamos un muchacho que a mí no éramos así, amiguitos del aula, no éramos amiguitos personales, pero del aula. Y él era, ¿cómo se llama? Testigo de Jehová. Testigo de Jehová en aquella época. No se ponía la pañoleta, estábamos en la primaria y algunos muchachos ya ves que se burlan de los cristianos, se burlan en Cuba, pues a veces, desgraciadamente, el régimen nos enseñó a eso y estimuló eso. Pero yo me acuerdo que cogían a este muchacho, las maestras, el maestro de educación física, y lo obligaba a marchar. Y una vez el maestro dijo en la afuera, bueno, aquí, porque todos estamos aprendiendo a marchar, y decía, aquí nadie se va hasta que Eliezer no marche. Y entonces todos los muchachos que querían irnos ya por la tarde le cayeron en pandilla a Eliezer para que marchara. Y algunos pues físicamente lo cargaban así, lo puedo decir, como una burla, ¿no? Y lo llevaban arrastrando los pies al pobre muchacho. Y yo estaba aquello y a mí aquello no me gustaba, yo no participaba en eso. Y claro, uno es cristiano y el otro es, ¿cómo se llama testigo de Jehová? Pero eso está mal, eso es una violación que está mal, eso no debe de ser. Entonces la injusticia uno siempre debe de oponerse a eso. Un abuso, eso no debe ser. Los metían presos. Claro, hacían también eso. ¿Qué le parece esta declaración? Toda vida humana es sagrada. Correcto. Desde la concepción hasta la muerte natural. Toda vida humana es sagrada. Por lo tanto, el cristiano debe de oponerse a cualquier maltrato y ultrajo de la vida humana. Y una de las razones es porque cada ser humano lleva implícito adentro, intrínseco también, la imagen de Dios. Distorsionada por el pecado, pero lleva el sello divino. Cada hombre nos debe de recordar y cada mujer y cada ser humano, niño, anciano, nos debe de recordar del Creador, de Dios. Porque ahí estamos mirando la imagen de Dios. Y Dios, cuando creó al hombre, fue algo único. No solamente le dijo, como dijo los peces, produzca la tierra seres vivientes y ahí salieron los animales. No, la narración, Dios le dio cuidado personal, se acercó y sopló en su nariz aliento de vida. Hubo una intimidad y un interés muy íntimo desde el comienzo con el hombre. Entonces nosotros debemos de respetar y mantener ese respeto con la naturaleza humana. Luego entonces, desde la concepción hasta la muerte, quiere decir, sin importar la enfermedad, si algún ser humano está enfermo, la condición, si es anciano, es anciana, si tiene algún tipo de discapacidad o de dificultad, si es un niño especial, sin importar un ser humano y tiene la naturaleza humana, toda vida humana es sagrada. Toda. Y ese es un principio bautista, es un principio cristiano, ¿no? Un principio nuestro. Por eso es que está ahí puesto. Por lo tanto, nosotros decimos no al aborto, porque el aborto es precisamente el asesinato, ¿no? Es matar una vida humana que está en desarrollo, Esos son células humanas, pero más que células humanas, hay ahí una persona en desarrollo. Eso es lo que hay ahí. Y hay el momento que hubo la concepción, se entiende que ahí hay una persona en desarrollo. No tienes que darle nada. Lo único que tienes que darle es tiempo. La naturaleza, como Dios la ha creado, funciona por sí sola. Entonces, el interrumpir eso
es realmente un crimen, porque no estamos hablando de una planta, no estamos hablando de nada, estamos hablando realmente de un ser humano que ya viene y está presente en desarrollo. Eso es lo que es. Mucha gente, alguna gente lo llaman fetus. Yo nunca uso ese lenguaje con respecto a los bebés o a los seres humanos en desarrollo. ¿Por qué? Porque a veces se usa ese lenguaje para degradar lo que estamos hablando. Un feto es, no sé, cualquier cosa. No, no. Yo no nunca, yo le digo el bebé, ¿no? El bebé. Pues se trata de humanizar, reconocer la naturaleza humana que está ahí. Y oído, es muy diferente esas células que están desarrollándose en el vientre de la madre a un cabello, a un poquito de sangre que uno se corta el dedo y cae en la meseta de la casa. Eso de ahí no trasciende, no va a ningún lado, pero esto otro sí. Esto otro tiene un derecho propio, esto otro va en camino naturalmente y por obra de Dios a algo. Y tenemos que preservar eso. Ese es el asunto del aborto. ¿Qué pensaríamos nosotros de una especie si encontráramos unos aliens en otro planeta, en el planeta Marte, que se matan ellos mismos mientras que están en desarrollo, a la que mata a su propia especie, que ya viene en desarrollo? Claro, eso lo vemos así, decir, wow, esa gente está un poquito fuerte, ¿no? Bueno, es lo mismo que hacemos aquí, lo que pasa es que ya, como el aborto es algo comercializado, y el tema de hoy no es acerca del aborto, pero bueno, tengo que tocarlo porque a veces creo que no se explica a veces lo suficiente. Y muchas veces la gente hace el énfasis en el derecho de la mujer, pero la pregunta que hay aquí es, la decisión que la mujer está tomando no es terminar con su vida, no la afecta a ella en nada. La decisión que la mujer toma en ese momento afecta la vida de una persona que ya viene en camino, que dicho sea de paso, es inocente. No, si nosotros no creemos en quitarle la vida a un inocente, la oportunidad de vivir a un inocente, ¿cómo vamos a estar a favor del aborto? Porque el aborto es un transvesti a todas estas cosas. Y la persona tiene derecho a su cuerpo, desde luego. Y es un derecho reconocido por Dios. Si tú no quieres honrar a Dios, no lo honres. Vas a pagar las consecuencias, pero Dios te da ese derecho. Úsalo. El libre albedrío. Estamos de acuerdo. Pero ya cuando hablamos del aborto, las consecuencias no la paga la persona que está tomando una decisión. Las consecuencias las está tomando una segunda persona, de una manera irremediable. Nadie nunca le ha preguntado a un bebé que está que si quiere morirse, que si lo vamos a matar. O sea, no hay ningún tipo de consideración con esto. Simplemente se hace ya, tomando en cuenta una sola alternativa, que es el asunto de la madre. Ahora bien, pudiéramos decir, pastor, pero el aborto en momentos para salvar la vida a la madre. Bueno, esos son casos muy extremos y hoy en día, honestamente, son demasiados extremos porque eso no es lo común. No es lo común. Usted tiene más probabilidad de salir allá afuera y nadar ahora en el mar y que lo muerda un tiburón o que se lo coma un tiburón a que una persona que usted conoce hubo que hacer un aborto para salvarle la vida. Hoy en día eso es pero muy raro, muy raro. Y entonces, pastor, ¿qué se debiera hacer en un caso como ese? Bueno, siempre es preservar la vida, mis hermanos, siempre es preservar la vida. Ahora, cuando hay casos que ya son demasiados, que ya, por ejemplo, los padres consultan una fuente y después consultan otra fuente y consultan varias opiniones médicas y ya son casos muy críticos, ya eso se considera en oración y se considera ahí entre los padres. Pero otra vez, repito, eso es algo pero muy extremo, que yo nunca en mi vida he conocido un caso de eso. Y lo más probable es que usted se muera en esta vida y nunca vea un caso de eso, ni en su familia, ni en el trabajo. Esos son argumentos de extremos que se usan para justificar una cosa que se ha convertido en algo recreacional prácticamente. Así que ese argumento no se debiera ni contemplar. Hay parejas que han decidido tener el bebé, la madre y el padre, a todo riesgo, y hay padres que han fallecido, la madre ha fallecido, pero ha sido una decisión consciente también que ellos han tomado. Y entonces, y eso hay que respetarlo. Hay madres que han tomado una posición de decir, yo soy responsable por mi hijo hasta que yo muera, porque primero que todo soy madre.
y me voy a morir con el orgullo de madre. Entonces se sacrifican y se inmolan, ¿no? En ese sentido la criatura se salva. Son historias que uno a veces ha escuchado, pero bueno, son casos muy extremos. Pero por regla general y absoluta, en ese sentido, pues nosotros no vemos ninguna utilidad realmente en este asunto del aborto. Ni éticamente, ni moralmente, ni espiritualmente no tiene. Quiero terminar diciendo que uno no tiene que ser cristiano para oponerse a la práctica del aborto. Hay personas que cuestionan esta práctica no en bases cristianas ni religiosas, sino meramente humanas y éticas. Pues se sabe que es tomar una decisión en base personal que afecta a una persona que ya viene en camino. Se sabe que entonces lo triste de esto que hay aquí es que hay personas que se oponen a la pena de muerte, y ese es su derecho, pero entonces están a favor del aborto. Se oponen a la pena de muerte porque dicen que no, que matar una vida no soluciona nada. Pero entonces apoyan el aborto. A la misma vez, entonces ya el mismo estándar no lo usan ahí, porque ahí están matando una vida. O sea, en una pena de muerte uno está ejecutando a uno que ha sido culpable, que se cree y que se ha probado que ha sido culpable, mientras que el aborto es matar a una persona que ha sido inocente. Son dos extremos muy diferentes, pero muchas veces las personas no ven lo que están haciendo, no ven que apoyan una cosa y critican otra. Bueno, la eutanasia, como cada vida es sagrada desde la muerte, perdón, desde la concepción hasta la muerte natural, la eutanasia, ¿qué sería? Yo estoy seguro que usted ha escuchado eso en la noticia por ahí. Sí, la eutanasia es que una persona que esté, por ejemplo, en un proceso de una enfermedad terminal o algo, se decida que antes de que muera naturalmente se le pone una inyección, se le hace algo para que esa persona fallezca. No sé cómo se dirá así. Sí, efectivamente. O sea, que antes que llegue su muerte natural, claro, eso es casi siempre por eso, porque está en una enfermedad terminal, la persona está sufriendo, pues se termina con la vida de esa persona. Efectivamente, es el terminar la vida y se hace en muchos casos para evitar sufrimiento. Una persona que ya no tiene derecho. Aquí hubo un caso pero muy famoso que llevó a la Corte Suprema de la Florida, pero yo creo, no estoy seguro que de la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero sí de la Corte Suprema de la Florida fue. Y se llamó una muchacha que se llamó Terri Schiavo. Blanca, tú te acuerdas de Terri Schiavo, ¿verdad? Sí. Bueno, a esa muchacha que ya era, creo que tenía como 30 años, 40, la historia fue que estaba ella en una situación médica y le removieron el tubo que la alimentaba a petición del esposo. Y los padres pelearon hasta lo último por ponerle el tubo. Y a esa muchacha estuvo días y semanas sin comer. Ella no podía, así como, y sin agua. Le quitaron en vida y la tiraron a una cama y murió. Murió, vaya, sin agua y sin comida ahí, porque a propósito fue terminarle la vida. Esa sí no le pusieron inyección ni nada. Eso fue horrible aquí. Eso fue en los años, creo que en los años 90. Bueno, ¿cómo un cristiano reacciona a este tipo de práctica? Entonces los padres no pudieron, por más que los padres quisieron, no pudieron contradecir la voluntad del esposo. La voluntad del esposo prevaleció y fue quítenle todo. Qué horror, qué horror. Imagínese usted que usted se case con un hombre y te dice, no, ya yo no quiero lidiar más con esto, no puedo verla más así, en una cama ahí, qué sé yo, en un hospital. Y los padres dijeron, déjanoslas a nosotros, que es nuestra hija, y nos vamos a ocupar de ella. Y el esposo que no, que quedara ahí. Y ahí quedó. Aquello fue horrible. Bueno, la eutanasia. La eutanasia es algo. El suicidio asistido, hubo un doctor que se llamó Jack Kevorkian. Jack Kevorkian. Murió hace unos años. No sé si murió en la cárcel, no sé, no me acuerdo. Le decían el doctor de la muerte. Bien, le decían el doctor de la muerte. Y lo que hizo fue que a personas que ya tenían enfermedades terminales, la eutanasia puede hasta ser en contra de la voluntad del paciente. El paciente no puede tomar decisión.
y estás sufriendo y viene alguien y te dice, oye, ya, mira, vamos a agilizar el proceso. Esa es la eutanasia. El paciente necesariamente no toma decisión en eso. Pero el suicidio asistido es cuando la persona habla con su médico y dice, mira, yo no quiero seguir en esto y yo quiero que tú me dejes una inyección o hagas algo para ver cómo ya yo muero. Quiero tener una muerte rápida, como ellos dicen, una muerte digna y ya, no quiero lidiar más con esta enfermedad. Entonces el médico, Jack Kevorkian, él se dedicó a varios pacientes a asistirlo en un suicidio y tuvo un problema grandísimo porque eso estaba en contra de la ética, ¿no? Que es soportar la vida, por lo menos aquí en los Estados Unidos, del juramento galeno, que es soportar la vida a todo costo. Bueno, el suicidio asistido. La otra cosa es no a la clonación humana. No a la clonación humana. Si la vida es sagrada desde el principio hasta el fin, esto de manipular el proceso natural del hombre crea un problema porque puede crear, imagínense si eso se da rienda suelta, crearía dos tipos de personas, dos tipos de hombres, de seres humanos, aquellos que son de una manera legítima y aquellos que han sido el producto de una manipulación en un laboratorio. Entonces, pensemos nosotros que eso se dé a cabo, ¿no? Y pensemos que dé fruto y que un niño nazca así, que un hombre nazca así, sin padre, en ese sentido, sin madre, y que todo ha sido, y que toda la belleza que traiga y las cualidades que traiga no es producto de la naturaleza humana, sino ha sido producto de una ingeniería. Eso es un proceso totalmente artificial. Totalmente artificial. No hay nada y no es. Entonces, si es artificial, ya uno llegaría a preguntar cuán humano sería, cuán natural sería ese proceso. Eso no lo hizo la naturaleza. Eso sería el proceso, el resultado de una manipulación humana. Y entonces, esto crea también otras cosas que a veces con este asunto de la clonación lo que se hace es que se crean como seres humanos en proceso, por así decirlo, se fertilizan óvulos y entonces después cuando esas células empiezan a multiplicarse, se usan para experimentos. Porque es lo que se quiere hacer. En algunos casos usarlo para experimentos. Yo no soy una autoridad en estos temas científicos de la biología, pero entiendo que esa es la manera y el propósito detrás de esto. Pero entonces aquí hay un problema, que alguna gente plantea, bueno, pero es que eso nos ayuda, esas células nos ayudan a descubrir remedios para enfermedades y curas. Pero aquí el problema está entonces, si vamos a coger la naturaleza humana y seres humanos como guinea pigs, que sería como conejillos de India, entonces, ¿cuándo vamos a parar después? ¿Cuál sería el próximo paso? ¿Por qué entonces ya no hacerlo cuando ese niño haya nacido? Porque ya está fuera del vientre de la madre, entonces ahí ya sabemos en el ambiente natural cómo reaccionaría a ciertas cosas. ¿Y por qué mejor no hacerlo cuando está en la adolescencia? ¿Y por qué mejor no hacerlo cuando ya la persona está en una adultez? Entonces ya uno, si el momento que uno cruza esa línea, ya no tiene dónde parar. Ya abriste la puerta a que se coja el ser humano como experimento. Ya autorizaste la naturaleza humana que tenga una función para experimento. Ya no hay dignidad, ya no hay respeto, ya no hay santidad, ya no estamos preservando. Entonces, no nos podemos tratar a la naturaleza humana de esa forma. No nos podemos tratar bajo ningún costo como si fuéramos billetes de la lotería. Vamos a jugar un número aquí, tacha aquí, a ver estos números, a ver qué sale. Sin ningún tipo de consideración. Porque no estamos hablando de un cabello, ese es el problema, no estamos hablando de un cabello, de una gota de sangre, estamos hablando de ya un proceso natural que ya viene en formación, que lo único que te pide es que les des tiempo. Es todo. Es muy diferente. Entonces, esto es el asunto de la clonación humana. Ok, bueno, vamos a seguir porque no, el tiempo va caminando.